Querido Padre que moras en los cielos, vamos a abrir tu palabra. Queremos escuchar tu voz. Háblanos a través de la misma. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 1, del versículo 3 al 5. Y también vamos a tener una lectura paralela que se encuentra en Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Es decir, vamos a unir estos dos pasajes porque en esta noche quiero hablar un poquitico de estos dos contextos históricos que se encuentran en la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar leyendo el libro de Hechos, capítulo 1, del versículo 3 al 5, pero también vamos a usar Juan, capítulo 2, versículo 1 al 11, que también vamos a estar leyendo y utilizando en el mensaje. Bien, amados, dice la palabra de Dios: a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Palabra de Dios. Queridos hermanos, el texto nos está diciendo lo siguiente. El texto nos dice que Jesús, después de morir, había resucitado. Y usted tiene que entender que Jesucristo, mientras estaba vivo, le dijo a sus discípulos: yo pongo mi vida y la vuelvo ¿a qué cosa? A tomar. En otras palabras, Jesús había cumplido lo que él mismo había profetizado de él mismo. Él dijo: si yo llego a morir, me voy a levantar. Y al tercer día Jesucristo se levantó. Alabado sea Dios. Pero cuando Jesucristo se levanta, se levantan también algunos santos con él que estaban en el polvo. Y lo impresionante es que Jesús se le aparece a sus discípulos. Y después de Jesucristo caminar con sus discípulos por 40 días, acontece que después de 40 días él se tiene que ir. Ahora, mi pregunta es la siguiente: ¿te imaginas caminando 40 días con Jesús? ¿A cuántos les fascina la idea de estar caminando con Jesús 40 días? ¿Le fascina a usted la idea, querido hermano? Gloria a Dios. Usted, hermano, que esté en las redes sociales, ponga un amén. Si a usted le fascina, le fascinaría caminar 40 días con Jesús. A ver, yo estoy esperando a los hermanos que están conectados que dicen amén, porque le fascinaría caminar 40 días con Jesús. Y si usted camina 40 días con Jesús, usted va a decir: bueno, pastor, llegué al clímax de mi adoración. Porque te imaginas caminar 40 días con Jesús. Cualquiera diría: los discípulos estaban hechos. Los discípulos estaban completos ya, porque caminaron 40 días con Jesús. Y aquí viene ahora el principio que te quiero presentar en esta noche. Aquí viene un principio bíblico que quiero compartir contigo. Mira, hermano, los discípulos podían decir: estamos hechos, estamos satisfechos, caminamos 40 días con Jesús. Pero Jesús les dijo lo siguiente: miren, no se vayan todavía, sino esperen en Jerusalén, porque viene algo mejor. Ustedes van a ser bautizados por el Espíritu Santo. ¿Cómo, pastor? ¿Viene algo mejor?
que caminar 40 días con Jesús? Hermanos, el principio es este. Tú tienes que mantenerte en tu vida cristiana esperando que siempre viene algo mejor. Alabado sea Dios. Los discípulos podían haber dicho, ya hicimos lo que teníamos que hacer, alcanzamos lo que teníamos que alcanzar, pero no, Jesús les eleva las expectativas. Porque Jesús es profesional incentivándonos a que no nos quedemos con lo alcanzado ya. Él siempre pone una expectativa mayor, porque Jesús nos va llevando de una expectativa a otra. Jesús va a elevar nuestra expectativa. Por eso en esta noche quiero presentarte el sermón titulado Esperando. Pero esperando que, pastor, nosotros tenemos siempre que esperar de Dios que viene algo mejor. Nosotros tenemos que estar siempre con la expectativa de que todo va a mejorar, de que todo va a estar bien, de que todo va a cambiar, que lo que viene adelante va a ser mejor que lo que ya sucedió. Y eso fue lo que quiso hacer Jesús con sus discípulos. Jesús les dijo, se sintieron contentos caminando conmigo 40 días con mi cuerpo ya glorificado. Y seguramente los discípulos dijeron, sí, Señor, qué maravilla, qué bendición, 40 días contigo. Y Él les dijo, esperen, tengo algo mejor. Y allí se quedaron ellos a la expectativa de recibir algo mejor. Y mi pregunta es, ¿cómo están tus expectativas? Querido hermano que estás presente aquí en la iglesia, ¿cómo están tus expectativas? ¿Esperas que va a suceder algo mejor? ¿O eres de esos cristianos que dice, bueno, vamos a ver cómo está el futuro, vamos a ver qué nos depara la vida, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se comporta la situación? Dios quiere que nosotros tengamos las expectativas bien elevadas. Y en el mismo capítulo 1, en el versículo 11, noten que Jesucristo se está despidiendo de ellos. Hay aproximadamente unos 500 seguidores. Y estando allí Jesús, sucede que de repente Jesucristo comienza a ascender al cielo. Y cuando Él está ascendiendo al cielo, se le acercan dos ángeles a los discípulos. Y estos dos ángeles le dicen, varones Galileos. Y ellos se quedan mirando, eran dos ángeles, y le dicen, ¿qué están mirando al cielo? Y ellos mismos le repiten, este mismo Jesús, amén, que habéis visto ir, de la misma manera regresará. Ahora los ángeles le elevan las expectativas a los discípulos. En otras palabras le estaban diciendo, están tristes porque Jesús se va, no se preocupen, eleven sus expectativas, algo mejor viene, algo mejor va a suceder, todo va a cambiar, todo va a estar bien. Y te digo, querido hermano, que estás aquí en la iglesia o que estás conectado a través de las diferentes plataformas sociales, levanta tus expectativas, confía en Dios que todo va a estar bien, todo va a cambiar, todo va a mejorar. Eso fue lo que le dijeron los ángeles a los discípulos. Ustedes ahora están tristes, pero alégrense. Les tengo una buena noticia. Este mismo Jesús que habéis visto ir, de la misma forma que le habéis visto ir, de esa misma forma regresará. Y amado, muchas personas viven sufriendo, muchas personas viven preocupadas, muchas personas viven esperando nada. Sin embargo, yo encuentro en mi Biblia en todo momento que Jesús una y otra vez está siempre elevándole las expectativas a sus discípulos. Él nos dice que vamos a vivir en mansiones. Él nos habla que nos va a ofrecer cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, ¿por qué nosotros nos empeñamos en decir, bueno, yo estoy bien, yo no tengo un por qué luchar más, yo me puedo quedar así como estoy, yo me puedo quedar así porque al final como yo estoy bien?
¿Qué pasó? ¿Algo malo? No importa. No importa que se quede a sí mismo. No, hermano, Dios nos está llamando a que elevemos nuestras expectativas y que entendamos que tenemos que tener la fe suficiente para creer que todo va a mejorar. Ahora, yo quiero ir a una historia que nos ilustra claramente en la Biblia esto que les he explicado. Cómo Dios siempre está esperando que nosotros tengamos expectativas elevadas, que nosotros pensemos en mejorar, en insistirle a Dios, en pedirle a Dios, en tocar la puerta siempre del cielo. Les invito a ir al libro de Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y miren lo que dice acá la palabra de Dios. El Evangelio de Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y miren lo que dice la Biblia. Al atardecer de ese día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y esto es un pasaje conocido por muchos. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y ¿quiénes más? Y sus discípulos. Y faltó el vino. Y la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tiene que ver conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarla al maestro de sala. Y se la llevaron. Cuando el maestro probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces saque el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. En esta frase final donde dice, y sus discípulos creyeron en él, encontramos el secreto de por qué quiero analizar esta historia. Jesús, cuando hace el milagro de convertir el agua en vino, lo hace para levantar la fe de sus discípulos, según dice la inspiración, de los discípulos y de María. Y termina el texto diciendo, hizo estas señales para manifestar su gloria y que sus discípulos creyeran en él. Siempre Jesús estaba motivando a sus discípulos para que creyeran en él. Nota, hermano, si tú le crees a Dios, si tú le tienes fe a Dios, Dios siempre te va a llevar de gloria en gloria. No en balde el texto dice, Dios nos va a llevar de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque Él siempre quiere que nosotros tengamos una expectativa elevada de lo que viene más adelante. Muchos decimos, los tiempos anteriores eran buenos. Pero yo te digo algo, los tiempos que vienen van a ser mucho mejor. Amén. Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? Lo que te quiero decir es que Jesucristo llegó a las bodas de Caná de Galilea. Y estando ahí en las bodas de Caná de Galilea, aquella muchacha y el joven que se casó hicieron un mal cálculo. ¿Por qué hicieron un mal cálculo? Porque el vino comenzó a escasear. Y al escasear el vino, aconteció que María se percata de que estaba faltando el vino. Pero María conocía a Jesús. A María el ángel de Dios le había hablado. A María el ángel de Dios le había dicho, vas a tener un Salvador, el cual va a salvar el mundo. En otras palabras, María, aunque era la madre de Jesús, había caminado con Jesús, se había relacionado con él, entendía que en Jesús hay poder, que Jesús es alguien poderoso y que Jesús tiene el poder de cambiar todas las cosas en bendición. Y María tenía una expectativa alta de lo que su hijo podía hacer. Yo creo que María
fue elegida por Dios para motivar a su hijo a hacer el milagro, porque si había alguien que tenía fe y una expectativa elevada de lo que Jesucristo podía hacer, esa era María. Y tú tienes expectativa de alguien cuando crees que ese alguien lo puede hacer. Ahora mi pregunta es, ¿qué expectativa tú tienes de Dios? ¿Tú crees que Dios lo puede hacer? ¿Tú crees que Dios puede obrar en tu vida? ¿Tú crees que Dios puede cambiar tu situación? Si tú tienes esa expectativa, entonces es que tú le vas a pedir. Entonces que tú vas a clamar a Él. Entonces que tú le vas a buscar a Él. Pero si tú no tienes una expectativa elevada, si tú no esperas nada de Dios, tú no vas a recibir nada de Dios. Y entonces a veces somos cristianos que estamos en la iglesia, nos mantenemos con un perfil bajo. Bueno, lo que sucedió bien y lo que no tan bien. ¡No! María es un ejemplo. María podía haber dicho, bueno, se acabó el vino, es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros tengamos una expectativa elevada de lo que Él puede hacer por nosotros. Mis hijas tienen una expectativa elevada de su padre. Y ellas saben que cuando yo les prometo algo, trato de hacer lo posible y lo imposible por cumplírselo. Por ejemplo, a veces cuando queremos salir, mi esposa y yo los jueves por la noche, que es el día que escogemos para salir, Sofía, que está más grande, quiere salir con nosotros. Y entonces ella aprovecha para negociar ese jueves de noche. Y me dice, papá, ¿puedo ir? ¿Dejan entrar niños? Entonces ahí comenzamos en ese debate y ella me dice, bueno, si no puedo ir, aunque sea tráeme algo. Y ella me espera despierta a la hora que su mamá y yo regresemos de comer, de salir, de disfrutar, porque es el día que nosotros cogemos para salir. Pero ella tiene la expectativa elevada en su padre. Ella sabe que su papá le va a traer algo a la casa. Así mismo tenemos que ser nosotros con Dios. Nosotros tenemos que aprender a esperar algo de Dios. Tenemos que aprender a decirle a Dios, yo quiero esto. Señor, yo quiero alcanzar esto otro. Señor, yo quiero que tú sanes a mi hijo. Señor, yo quiero que tú sanes mi matrimonio. Señor, yo espero que tú hagas algo, porque Dios espera que tú esperes en Él. Si hay algo que a Dios le fascina, es que tú esperes de Él. Ahora, si cuando pasa esto con Sofía y conmigo y la mamá, cuando yo regreso a la casa, Sofía está durmiendo, ya yo no me esfuerzo en ir y buscarle nada. Y yo monitoreo la situación con la persona que se quede cuidándola. Y Sofía se durmió, no, está despierta, te está esperando. Si me está esperando, yo tengo el compromiso de ¿qué cosa? De traerle algo. Y ahora después de la pandemia Walmart ha cambiado su horario. Ya Walmart no es 24 horas, pero es el lugarcito que más tarde cierra. Entonces tenemos que desviarnos porque ella está esperando. No sé si tú me entiendes, pero lo que te quiero decir es que si tú quieres recibir algo de Dios, a Dios le gusta que tú esperes en Él, que tengas la expectativa elevada diciendo, yo sé que mi Dios lo puede hacer. Por eso quiero sacarte 5 lecciones prácticas de estas 2 historias. Estas 2 historias que nos enseñan que Dios quiere que nosotros tengamos las expectativas altas, que esperemos algo de Dios, que esperemos que Dios lo puede hacer. Lo primero que Dios quiere que nosotros tengamos es inconformidad. Pastor, ¿cómo que inconformidad? Si la inconformidad es algo negativo. Usted no le ha dicho a los muchachos, oye, ¿qué inconforme tú eres? ¿Tú no te conformas con nada? Mira que te he dado cosas y tú no te conformas. No, no te conformas con nada, pero yo quiero usar esa palabra con una connotación negativa. En el plano espiritual la quiero usar con una connotación positiva. Mira, si María se hubiese conformado cuando el vino se acabó, ¿hubiese sucedido el milagro?
Si cuando llega una enfermedad a tu vida, tú te conformas con que bueno, es la voluntad de Dios. No, usted tiene que no estar conforme. Usted tiene que clamar a Dios, importunar a Dios. Es como la historia de aquella mujer que fue a buscar al juez, al rey insensato, que era malo, pero de tanto que la mujer lo molestó, al final terminó respondiéndole su problema. Nosotros tenemos que entender lo siguiente: tú no te puedes conformar con lo que te dijo tu jefe, no te puedes conformar con lo que te dijo el banco que te va a reposeer la casa. No te conformes. Tú tienes que clamar, tú tienes que buscar, tú tienes que insistir, tú tienes que esperar que Dios va a hacer algo. No te conformes. Ustedes saben cuántos cristianos yo hablo por teléfono con ellos, visito en sus hogares, que me dicen: pastor, yo estoy conforme con lo que está pasando. Bueno, si mi hijo se fue de la iglesia, no te puedes conformar. Tú tienes que acercarte confiadamente al trono de la gracia y clamar, importunar a Dios. Y a Dios le gusta que tú esperes de Él, que tú no te conformes, sino que te eleves. Y mira, voy a decirte algo que quizás te va a chocar un poquitico. Y no me estoy refiriendo en esta hora a pedirle cosas materiales a Dios. No, el pastor está diciendo que no debemos conformarnos con lo material, que tenemos que luchar más. No estoy diciéndote eso. Estoy diciéndote que cuando venga una situación en tu vida, tú no puedes conformarte y quedarte con brazos cruzados. Y mira, hermano, si hay algo con lo que tú no te puedes conformar, es con la vida espiritual que tú tienes hasta hoy. Al inicio te decía que los discípulos habían caminado 40 días con Jesús y estaban conformes. Pero Jesús no estaba conforme con eso. Jesús les dijo: fueron buenos estos días, vienen cosas más grandes a tu vida. Alabado sea Dios. En otras palabras, querido hermano, no te conformes. Sigue buscando, sigue clamando, sigue insistiendo. Y hay una cosa de la cual no nos debemos conformar nunca, con lo cual usted siempre tiene que estar inconforme, es con respecto a su nivel espiritual y la búsqueda del Espíritu Santo. Y me vas a decir: pastor, pero ya yo estoy full, estoy lleno del Espíritu. No, hermano, nunca se canse de buscar el Espíritu Santo. Miren, ¿recuerdan al endemoniado Gadareno? Tú vas a entender esta historia. El endemoniado Gadareno, cuando Jesucristo comienza a dialogar con los demonios y le pregunta: ¿cuántos son? ¿Qué le respondió el endemoniado? Legión. Ahora, legión es un número romano. ¿Sabe cuántos demonios tenía este hombre? La legión se conformaba de 6,000 soldados a pie y 120 a caballo. ¿Te imaginas cuánta gente tenía este endemoniado encima? Muchísimas. Ahora, si para nosotros luchar y arrebatarle las almas al diablo, ¿cuánto ustedes creen que tenemos que tener del Espíritu de Jehová? En otras palabras, no te puedes conformar con lo que hiciste ayer. Tú tienes que ir por más. Tienes que ser inconforme en el plano espiritual y buscar más de Dios. En este simple caso, habían 6,000 demonios o más. Entonces, para nosotros enfrentarnos a este mundo, tenemos que estar llenos completamente del Espíritu Santo. Amén. Lo segundo que aprendo de esta historia es que tus momentos de escasez no determinarán el final de tu historia. Es decir, tus momentos de escasez no van a determinar el final de tu historia. María había pasado por momentos de escasez en su vida. Había pasado. Los discípulos también habían pasado por momentos de escasez en su vida. Sí, habían pasado porque habían perdido su fe en Dios, hablando del punto de vista espiritual. María también había sido perseguida con escasez de todo y había tenido que huir a Egipto. Había tenido que salir del lugar donde estaba.
Pero tanto María como los discípulos y en especial Jesús entendían que los momentos que estás viviendo ahora de escasez no van a determinar el final de tu historia. Y tú me vas a decir, pastor, ¿cómo? Claro, mira hermano, Jesús entendía esto claramente. María entendía que el final de la boda no era que se acabó el vino. María entendía que esa boda iba a tener un final feliz y por eso fue a buscar a su hijo y le dijo, hijo mío, tenemos que hacer algo. Hace falta vino para esta gente. Ahora, Jesús, el cual es el árbol verde, también experimentó momentos de escasez en su vida. Y pastor, ¿cuáles fueron los momentos de escasez? Recuerden que Jesucristo vino a cambiar la historia de este mundo y a que personas le siguieran. Y hubo un momento cuando Él estaba en la cruz dando su vida por ti y por mí, que tuvo escasez de discípulos. Aún sus discípulos más cercanos, como Pedro, que dijo, haré lo que sea por ti, Señor. Pedro abandonó a Jesús. Jesús estaba escaso de seguidores, pero la escasez, tus momentos de escasez no pueden determinar el final de tu historia. Jesucristo no se concentró en la escasez en ese momento. Jesucristo estaba mirando más allá. Y cuando Él muere y resucita, que va a ascender al cielo en el libro de Hechos capítulo 1, que fue el texto base de esta hora, ya habían 500 personas que lo estaban siguiendo. Amén. Y en la cruz estaba como solo. En otras palabras, tus momentos de escasez presente no determinan tu final. Tu final, tú tienes que tener la expectativa alta que va a ser un final glorioso, maravilloso, grandioso para la honra y la gloria de nuestro Dios. Querido hermano, hoy día el cristianismo, el cual comenzó con Jesús que pendía en la cruz solo, sin nadie, con escasez, está entre las 5 religiones más grandes del mundo. Millones y millones de personas entregan sus vidas a Cristo Jesús. Entonces en Jesús se cumple este principio. Los momentos de escasez del presente no determinan la historia final de tu vida. Y tú tienes que tener tu expectativa alta, elevada. Tú tienes que creerle a Dios. Tú tienes que creer en tu corazón que ese momento de crisis que está pasando hoy no va a ser permanente, no va a ser tu final. Viene un final mejor en el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Lo tercero es persistencia. Jesús le dice a María, ¿qué tienes conmigo, mujer? En otras palabras, los discípulos también querían algo mejor. Y en el libro de Hechos capítulo 1 sucede que Jesús les dice, quédense aquí en Jerusalén y clamen, únanse, persistan para que les llegue algo mejor, que va a ser el Espíritu Santo. María, cuando Jesús le dice que tienes conmigo, mujer, aunque es una frase respetuosa del tiempo, le dice, mi hora no ha llegado, pero María persiste, María sigue buscando, María sigue diciéndole, Jesús, yo sé que tú lo puedes hacer. Y en la palabra de Dios encontramos muchos ejemplos de personas que persistieron. Por eso lo tercero que quiero resaltar en esta hora es persistencia. Tú tienes que persistir en esperar algo mejor. En una ocasión llegó la mujer sirofenicia y le dijo a Jesús, Jesús, haz un milagro por mi hija. Y Jesús le dice, no le puedo dar la comida de los hijos de Israel a los perros. Y ella dijo, no te preocupes. Yo puedo tirarme en 4 paticas como un perrito y comer de las migajas del piso. En otras palabras, esa mujer persistió, esa mujer perseveró. Si se hubiese rendido, no hubiese recibido algo mejor, no hubiese recibido su milagro. ¿Y qué decir de Jacob? Jacob, el cual estaba peleando aquella noche con Dios. Y estaba allí fajado con el ángel de Jehová. Y estaba allí luchando y luchando Jacob. Y estaba guerreando y peleando. Y el ángel, ¿qué le dijo?
Suéltame porque ¿qué cosa? Ya raya el alba. Si Jacob no hubiese persistido, no hubiese recibido la bendición. ¿Qué le dijo Jacob? No te voy a soltar hasta ¿qué cosa? Hasta que no me bendigas. En otras palabras, hermano, usted tiene que esperar. Usted tiene que persistir, usted tiene que buscar, usted tiene que llamar, usted no se puede conformar, usted tiene que creerle a Dios y esperar y persistir y buscar y tocar que en algún momento Dios le va a abrir. Lo cuarto, y quiero avanzar un poquitico porque el tiempo ha corrido, es obediencia. Dice, obedece, es el cuarto punto que he traído acá. Obedece aunque estés en desacuerdo. Mira, amado, la palabra me dice que quizás las personas cuando escucharon el milagro que Jesús iba a hacer en el caso de María y allí en la boda de Caná de Galilea, en ese caso podemos notar que el milagro era poco usual. Pero María les dice, hagan todo ¿qué cosa? Lo que Él que les ordene. ¿Y qué es lo que Él le ordenó? Vayan y llenen unas vasijas ¿de qué cosa? De agua. Entonces usted tiene que aprender a obedecer a Dios, aunque usted no esté de acuerdo con el mandato que Dios le dio. En este punto, la obediencia se traduce en hacer lo que yo quizás no quiero hacer, pero si Dios lo manda, es eso lo que tengo que hacer, aunque yo no lo entiendas. Si quieres esperar algo bueno de Dios, tienes que aprender a obedecer. Entonces, lo cuarto que yo aprendo es que tengo que obedecer aunque no esté de acuerdo. Ahora, los discípulos en el capítulo 1 del libro de Hechos, ¿ellos obedecieron a Jesús y esperaron? Sí. ¿No era lo más lógico que ellos salieran a ser discípulos? ¿No era lo que decía Mateo? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. En otras palabras, ellos habían pasado 40 días con Jesús. Ellos podían haber dicho, pero ¿qué está diciendo Jesús? Eso no tiene lógica. Quedarnos en Jerusalén, ¿a quién le vamos a hablar? Metidos todos allí en un cuarto, orando y clamando. No. Nosotros vamos a obedecer, dijeron ellos. Vamos a esperar, porque eso fue lo que Jesús dijo. ¿Tiene lógica? No, pero eso fue lo que Él dijo. En otras palabras, si tú quieres esperar algo bueno de Dios, tienes que aprender a obedecer a Dios. Y número 5, y es uno de los puntos más importantes que traigo en esta noche, es atrévete a hacer lo que nadie ha hecho. Atrévete a hacer ¿qué cosa? Lo que nadie ha hecho. Querido hermano, cuando María le dice a ellos, llenen esas canastas de agua, porque Jesús lo había ordenado, había un milagro ya que había sucedido con vasijas. No sé si usted recuerda en el Antiguo Testamento que una mujer, cuando el profeta Eliseo llega, allí estaba ella complicada, necesitaba dinero y le dijo, sal y busca ¿qué cosa? Vasijas que vacías para, con estas vasijas llenas, el Espíritu Santo va a hacer, o Dios va a hacer un milagro y se van a llenar de aceite. En otras palabras, ella salió, buscó las vasijas y se llenaron. Ese era el precedente que había. Pero el milagro de traer vasijas llenas para que las vasijas se convirtieran, estas vasijas llenas se convirtiera el agua en vino, este milagro nunca había sucedido. Jamás había sucedido esto. Entonces, por lo tanto, María y estas personas que llenaron las vasijas se atrevieron a hacer lo que nadie había hecho. ¿Qué te quiero decir, hermano? Atrévete a esperar lo que nadie ha esperado de Dios. Atrévete a clamar y a pedirle a Dios lo que nadie jamás en su vida le ha pedido. Ahora, Josué quería tomar Jericó y le dijo a Dios, Señor, yo quiero tomar Jericó. ¿Quién había tomado Jericó antes? Nadie. Pero él se atrevió a pedir lo que nadie había pedido. Y Dios le dijo, vete, dale la vuelta. Y Josué tomó Jericó. Moisés se atrevió a desafiar al faraón.
En otras palabras, Moisés se atrevió allí en frente al mar rojo a decir: mar, ábrete. Y el mar se abrió. Nunca antes el mar rojo se había abierto. Y Moisés tuvo la fe, se lo pidió a Dios cuando el faraón venía y el mar se abrió y el pueblo pasó en seco. Sansón estaba allí preso, detenido, ya estaban burlándose de él sus enemigos. Aparentemente Sansón había perdido. Sin embargo, Sansón se atreve a pedirle a Dios: Dios, ayúdame a mover estas murallas, estas columnas, y que todo el mundo caiga. Y eso sucedió. Querido hermano, atrévete a pedirle algo diferente a Dios que nunca antes nadie le haya pedido. Atrévete a pedírselo a Dios. Los discípulos allí en el aposento alto lo hicieron. Los discípulos allí en el libro de Hechos capítulo 1 y capítulo 2 lo hicieron. Se reunieron y clamaron por algo que nunca antes había venido con tanto poder como lo era el Espíritu Santo. Esta gente también se atrevió a esperar en Dios y esperaron, ¿qué cosa? Un milagro de que el agua se convirtiera en vino, y esto sucedió. Pero lo más importante que quiero destacarte en esta noche es lo siguiente, y lo quiero usar a manera de conclusión. Y me vas a entender, tú tienes que aprender a elevar tus expectativas con respecto a Dios. Y me vas a decir: pastor, ¿a qué se refiere? Te lo digo sencillo y de la siguiente manera en esta hora final del mensaje de la palabra de Dios. Un día, Josué y Dios comenzaron a conversar. Y al empezar a conversar Josué y Dios, Josué recibe esta palabra de parte de Jehová. Josué recibe la siguiente palabra: Josué, soy yo Dios. Y te voy a decir lo siguiente: como estuve con Moisés, también voy a estar contigo. En otras palabras, mira, Josué, ten tu expectativa elevada. Espera de mí, porque yo te voy a dar lo que tú me pidas. Levanta tu expectativa, no tengas miedo. Moisés se murió, pero como yo estuve con Moisés, voy a estar contigo. ¿Y sabes qué tenía Moisés? Josué, sus expectativas elevadas. Esperaba recibir de Dios, porque Josué había visto abrirse el mar rojo en dos. Josué había visto cómo Dios hizo descender codornices del cielo. Josué había visto cómo el maná había caído del cielo. En otras palabras, cuando Dios le dice a Josué: como estuve con Moisés, voy a estar contigo, la expectativa que tenía Josué de Dios era bien elevada. Por eso, Josué, un día, en un combate, le pide a Dios lo que nunca nadie le había pedido a Dios. Josué le dijo: Dios, está cayendo la noche, pero yo me voy a atrever a pedirte lo que nunca nadie te ha pedido. Te voy a pedir que detengas el sol y la luna. Te voy a pedir, Señor, que tú detengas el sol y la luna. Ahora, lo que pidió Josué fue una locura. Porque lo que se detiene no es ni la luna ni el sol. Lo que se tiene que detener, ¿qué cosa es? La tierra. Pero cuando tú confías en Dios, cuando tú esperas en Dios, aunque la oración que tú hagas esté mal hecha, Dios entiende lo que tú le estás pidiendo. Y entonces cuando Dios está mirando y dice: ¿qué me está pidiendo Josué? Que detenga la luna y el sol. Josué, yo entiendo lo que tú me estás pidiendo, pero como te atreviste a pedirme lo que nadie nunca antes me había pedido, concedido. Y Dios detuvo la tierra. Y aquel día Josué recibió lo que pidió, porque él esperaba en Dios.
Querido hermano que has venido en esta noche a escuchar la palabra de Dios. Querido hermano que estás a través de las plataformas sociales. Aprende a esperar en Dios. Levanta tus expectativas. No te conformes con poco. Espera en Dios. Al punto de que le pidas a Dios y de que hagas lo que nunca nadie ha hecho. Y que esperes de Él lo que nunca nadie ha esperado. Y estoy convencido que lo vas a recibir. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Que en esta noche levantemos nuestras expectativas porque a Dios le agrada. Yo cada vez que, miren hermanos, cuando yo leo la Biblia, yo veo que a Dios le agrada que nosotros esperemos cosas grandes de Él. Pero a veces nosotros no, es que me enseñaron un cristianismo que me conforme. No, eso no es lo que me dice la Biblia. Si los discípulos se hubiesen conformado y no hubiesen pedido el Espíritu Santo, no habrían avanzado el Evangelio. Si María se hubiese conformado cuando el vino se acabó, bueno, fue voluntad de Dios, nada pasa. Si Josué se conforma, pierde la batalla. Si Moisés se conforma, no habla el mar rojo. Y cada vez que yo veo las historias en la Biblia, veo a un Dios que espera que nosotros tengamos un concepto de Él elevado y que nos atrevamos a pedirle lo que nunca nadie le ha pedido. Querido hermano que estás en las redes sociales, yo te desafío hoy, aquí y ahora, a que tú le pidas a Dios lo que nunca nadie le ha pedido. En esta hora yo te desafío a que tú pongas allí en las diferentes plataformas: Señor, quiero pedirte algo especial. No pongas allí lo que es, pero atrévete en esta hora a pedirle algo especial a Dios. Y si tú le crees a Dios en esta noche, y si estás aquí presente, le crees a Dios, atrévete a pedirle lo que nunca antes le has pedido, pero pídeselo con fe. Y al igual que pasó con Josué, al igual que pasó con María, al igual que pasó con sus discípulos, lo vas a recibir porque Dios es poderoso, vive y permanece para siempre. Espera en Dios, ten expectativas elevadas de Dios, porque eso es lo que Dios está esperando de ti. Te invito a ponerte en pie para orar. ¿Oramos? Querido Padre que moras en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Hay ocasiones cuando nos conformamos, creemos que bueno, la situación difícil por la que estamos pasando, así se va a quedar, así Dios lo quiso. Pero no es eso lo que yo veo a través de la Biblia. Yo veo una mujer sirofenicia que cuando su hija estaba en problemas fue, clamó, insistió, persistió y esperó de Jesús y recibió. Yo veo en la palabra de Dios muchas personas que no se conformaron. Por eso, Señor, sabiendo que el mismo Jesús está presente hoy día en nuestras vidas, clamamos, Señor, para que nosotros en vez de conformarnos, elevemos nuestras expectativas. Que nosotros elevemos lo que esperamos de Dios, que nosotros esperemos recibir cosas grandes de Jesús. Jesús nos dijo, el que persevere hasta el fin, en otras palabras, el que espera hasta el fin, ese será salvo y recibirá cielos nuevos y tierra nueva, recibirá vida eterna, caminará por calles de oro. En otras palabras, Dios siempre ha elevado las expectativas nuestras. Permite, Señor, que nosotros salgamos de acá convencidos que podemos esperar siempre en Dios y que siempre que esperemos en Él, recibiremos. Padre, como pecadores no tenemos ningún mérito, pero estas cosas te las suplicamos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén.